En un pequeño pueblo llamado Villanueva de la Vera, en la provincia de Cáceres, vivía Alma, una joven de 22 años que aún compartía techo con sus padres, Carmen y su padrastro, Javier. La casa estaba en las afueras, cerca de la huerta y de viejos jardines que conservaban el aroma de la tierra húmeda. La vida allí transcurría tranquila, con vecinos de toda la vida, autobuses rurales que siempre llegaban tarde y charlas interminables en la cocina sobre la lluvia y el precio del aceite de oliva. Carmen trabajaba como enfermera en el centro de salud del pueblo, mientras que Javier conducía el autobús que conectaba Villanueva con Plasencia. Vivían modestamente, pero con estabilidad. Tenían sus rituales familiares, especialmente los viernes por la noche. Tras una semana agotadora, los dos se sentaban en el salón. Carmen sacaba un tarro de aceitunas caseras y Javier descorchaba una botella de licor de hierbas, un recuerdo de sus años en Galicia. Se acurrucaban en el sofá, encendían el viejo televisor y, cubiertos con una manta, reían una y otra vez de las mismas anécdotas, como si fuera la primera vez. Javier, normalmente serio y reservado, se volvía más conversador en esas veladas, dejando atrás la imagen del conductor estricto al que los pasajeros del autobús miraban con respeto o un poco de miedo. Carmen adoraba esa faceta suya, y Alma observaba desde la distancia, siempre un poco fuera de ese pequeño mundo. Alma estudiaba en un instituto cercano, pero los fines de semana casi siempre se quedaba en casa. Pasaba las tardes en su habitación, con sus largos rizos sueltos y una camiseta de franela que le llegaba justo al muslo, combinada con unos shorts de algodón que dejaban ver sus piernas ligeramente bronceadas por el sol de primavera. A sus pies, unas zapatillas de casa de tela, suaves y gastadas, que casi parecían un abrazo. En los labios llevaba un bálsamo de vainilla, una costumbre para relajarse antes de dormir mientras escuchaba música o editaba vídeos para TikTok. Aunque no hablaba mucho con sus padres, Alma se había acostumbrado a Javier. Él entró en su vida cuando tenía 11 años. Siempre fue estricto, pero nunca cruzó la línea. Sin embargo, hacía 2 semanas, todo cambió. Aquella noche de viernes, Alma regresó a casa antes de lo habitual. Afuera llovía con esa melancolía típica de la primavera en Extremadura, y el aire olía a tierra mojada y a flores de tomillo silvestre. Al pasar por el salón, escuchó la voz de Javier, mezclada con la risa suave de Carmen. Él narraba con gracia cómo una vez se quedó atrapado con varios pasajeros en una carretera cortada por una tormenta. Carmen respondía con un susurro divertido: ¡ay, aquellos tiempos! Todo parecía como siempre, hasta que, más tarde, en su habitación, Alma se vistió con su pijama favorito, una camisa de franela suave y unos pantalones cortos de algodón que dejaban sus piernas al descubierto, envuelta en la comodidad y el desparpajo que solo el hogar permite. Recogió su cabello en un moño desordenado y aplicó un poco de bálsamo en los labios, lista para dormir, pero el sueño no llegaba. Desde su cama escuchaba que Javier seguía despierto. La puerta del dormitorio de sus padres estaba cerrada, pero de repente oyó un leve crujido. Alguien había abierto su puerta. En la penumbra apareció la silueta alta y tranquila de Javier. Se detuvo en el umbral, inclinó un poco la cabeza y, con voz baja y pausada, susurró: «Alma, soy yo». Dentro de ella todo se paralizó. Quiso decirle que estaba en la habitación equivocada, pero no dijo nada. Él se acercó despacio, se sentó al borde de su cama y exhaló con alivio, como si hubiera encontrado un refugio inesperado. Su mano rozó casi sin querer su muslo. Alma sintió un escalofrío y se tensó. Javier no parecía reconocerla. A la tenue luz de la luna, ni siquiera parecía ver su rostro. Ella, con voz suave, casi imitando el tono de su madre, pronunció: «Valerio». Él se sobresaltó ligeramente, pero no se asustó. «Hueles a primavera, Carmen», murmuró él. Corazón de Alma latió con fuerza, mezclando miedo, curiosidad y una extraña sensación de poder. Sabía que podía detener todo con una palabra, pero no quería hacerlo. Ajustó la manta para cubrir sus piernas y rozó su mano con delicadeza. «¿Estás cansado?», preguntó. «Mucho, de mañana a noche, pero estando aquí todo se olvida», respondió él con un suspiro. En esos momentos, Alma sintió que observaba todo desde fuera, como si protagonizara una obra extraña. Javier se recostó junto a ella, sin tocarla, pero su aliento cálido se posaba en su cuello. Ella permaneció con los ojos abiertos, sin poder creer que aquello sucedía. Él giró de lado, puso una mano sobre la manta con timidez, como si temiera ser rechazado.
Alma no lo rechazó. No sabía por qué, quizás era esa atracción prohibida, ese juego con lo prohibido. Él susurró, ¿has cambiado? Estás más suave, diferente. Sus dedos rozaron apenas la tela de la manta, un gesto involuntario, eléctrico. ¿O será que estás cansado, Valerio? Musitó ella. Relájate, él suspiró y apoyó la cabeza cerca de la suya. Alma percibió el aroma a licor barato y un leve toque del bálsamo labial de su madre que él debía haber besado antes. Y, de repente, se sintió extrañamente tranquila. Yacían juntos en silencio, pero aquel silencio estaba cargado de significados. Su mano tocó sin querer sus dedos. Él no cerró el contacto, tampoco lo retiró. ¿Qué era aquello? No lo sabía. No había hecho nada, pero todo se sentía frágil, al borde del abismo. 10 minutos después, Javier se durmió. Alma miró al techo, notando cómo le latía la sien y le temblaban las piernas. Sabía que aquello era solo el principio y que las consecuencias serían inevitables, aunque no podía imaginar cuáles. Sabía, eso sí, que su vida ya no sería la misma después de esa noche. Al día siguiente, el pueblo despertó con la calma habitual de Villanueva de la Vera. Alma abrió los ojos sola, la cama estaba perfectamente arreglada, como si nadie hubiera dormido a su lado. Javier ya se había marchado, probablemente antes del amanecer, silencioso como un ladrón de secretos. En la habitación flotaba un leve aroma a tabaco mezclado con su colonia, acentuado por la frescura del aire que se colaba por la rendija de la ventana. Sentada en el borde de la cama, Alma fijó la mirada en un punto invisible, sintiendo que había cruzado una frontera invisible que solo ella conocía. En la cocina, su madre ya preparaba el desayuno, vestida con su bata azul de florecitas blancas, el cabello recogido en un moño despeinado y los labios ligeramente hinchados por el sueño. Un aroma a café recién hecho llenaba el aire junto con el dulce olor de las tortitas que Carmen hacía cada fin de semana, un pequeño ritual que convertía la casa en un refugio cálido. Alma sintió en su interior una inquietud extraña, pero no era vergüenza ni culpa, sino la certeza de que todo podía seguir igual sin que nadie supiera el secreto que pesaba en su pecho. «Buenos días», saludó Carmen sin mirarla. «Buenos días», respondió Alma, sentándose a la mesa. Javier apareció 10 minutos después, vestido con su camisa de cuadros favorita y unos pantalones deportivos. Parecía descansado, con una sonrisa tan natural que parecía no recordar la tormenta interior que agitaba a Alma. Echó un vistazo rápido hacia ella, sin sorpresa ni incomodidad, como si la noche anterior hubiera sido un sueño olvidado. «¿Has dormido bien, Javier?», preguntó Carmen, sirviéndole una taza de té. «Sí, ni siquiera recuerdo cómo me quedé dormido», respondió él con un guiño y una sonrisa pícara. «Ayer me pasé con el licor, creo que fue el agua de Galicia». Alma apretó la mandíbula bajo la mesa, sintiendo ese poder silencioso de quien sabe más que los demás. Lo observó, pero él evitaba su mirada, y su madre, como siempre, llenaba el silencio con historias de los vecinos, del nieto de doña Ludmila que había llegado de Plasencia. Después del desayuno, Alma subió a su habitación con la mente en ebullición. ¿Qué había sido aquello la noche pasada? ¿Un error, una prueba, o un deseo que él mismo no se atrevía a admitir? No sabía, pero tampoco quería que todo quedara en el olvido. La tarde del domingo llegó con un aire fresco y un cielo despejado. En la casa se sentía el aroma a menta y a ropa recién lavada. Carmen estaba ocupada con las cortinas, y Alma eligió cuidadosamente su ropa para la noche, una camisola de algodón gris claro, suave y ceñida, que llegaba justo por encima de las rodillas y tenía delicadas puntillas en los bordes. Su piel olía a gel de fresa, y su cabello, aún ligeramente húmedo, caía en ondas desenfadadas que le daban un aire despreocupado y sensual a la vez. Caminó descalza por el salón, sintiendo como el suelo de madera rozaba sus pies con una caricia fresca. Javier estaba sentado viendo la televisión, pero levantó la mirada al pasar ella, deteniéndose en sus piernas y luego en el brillo sutil de su rostro. No dijo nada. Alma fue a la cocina y puso a hervir el agua para el té, mientras, casi sin darse cuenta, subía la camisola para acomodar la goma en su muslo. Javier la miraba, consciente, y ella también lo sabía. Más tarde, cuando la oscuridad llenó la casa y el aire se perfumó con el aroma del jazmín que crecía en el jardín, un crujido en el pasillo la hizo detenerse. La puerta se abrió con un suspiro, y allí estaba Javier, medio inclinado,
con una camiseta blanca y pantalones de chándal, sosteniendo una taza de té caliente. No entró, solo preguntó en voz baja, ¿no duermes? Alma se levantó un poco apoyándose en los codos, dejando que la manta se deslizara y dejara a la vista su clavícula. No, respondió con una sonrisa apenas perceptible. ¿Y tú, tampoco?, confesó él. No esperaba encontrarte despierta. ¿Quieres quedarte un rato?, ofreció ella, con una sonrisa que era mitad invitación, mitad desafío. Javier se sentó al borde de la cama. El silencio entre ellos pesaba más que las palabras. Sus ojos recorrieron los finos tirantes de la camisola, y luego el perfil de Alma, que parecía más mujer que la niña de hace unos años. Estás diferente, susurró. Estoy creciendo, Javier, contestó ella con un tono suave. Simplemente antes no te habías dado cuenta. Él tragó saliva y posó la taza en la ventana. La música que sonaba en la habitación era lenta, melancólica, y sus cuerpos parecían bailar en ese aire tenso sin tocarse. La mano de Javier se cerró en puño, y la de Alma se deslizó hacia su muñeca, rozándola apenas, como si fuera un accidente. Buenas noches, dijo él de repente, levantándose con rapidez. Javier, llamó ella en un susurro. No huyas. Él se detuvo en el umbral, no se volvió, pero permaneció un instante más antes de desaparecer en la oscuridad del pasillo. Alma quedó sola con la música y la promesa de que nada volvería a ser igual. El sábado amaneció cubierto por un cielo gris, como si el propio invierno se resistiera a ceder ante la primavera tardía de Villanueva de la Vera. Alma despertó más tarde de lo habitual, con una sensación de cansancio que calaba en los huesos, como si la noche anterior hubiera consumido más que solo sus horas de sueño. El suave roce del albornoz color arena cubría su piel ligeramente húmeda, mientras sus pies descalzos tocaban el frío suelo de madera. En la cocina, la casa estaba en silencio. Su madre, Carmen, aún descansaba tras la agotadora semana en el centro de salud. Desde lejos, se escuchaban los sonidos del garaje. Javier trabajaba en el coche, como si intentara reparar también el caos que bullía en su interior. Alma sentía que entre ellos había un espacio invisible, una distancia tanto física como emocional, pero a la vez vibrante, casi palpable. Durante todo el día, Alma se movió por la casa con la sutileza de una actriz en escena, cuidando cada gesto, cómo servía el té, cómo se inclinaba para coger un libro, cómo sonreía sin motivo aparente, como si jugara a un juego de seducción silenciosa. Eligió para la tarde un vestido de lino color lavanda, ceñido al cuerpo pero cómodo, con mangas finas y un escote cruzado que dejaba su espalda al descubierto, revelando una piel suave y ligeramente bronceada. Sus pies descansaban en unas zapatillas de casa con un borde de peluche que hacía cosquillas al caminar. Al caer la noche, mientras Carmen se iba a ayudar a la vecina con las conservas, Alma se quedó sola con Javier en el salón. Él se acomodó en el sillón de cuero, mientras ella se sentó en el sofá, recogiendo las piernas bajo su vestido. Entre ellos, la luz cálida de la lámpara de pie creaba sombras suaves que realzaban los contornos de sus figuras. La música de fondo era una melodía lenta, melancólica, perfecta para la tensión que flotaba en el aire. Alma cruzó las piernas, dejando que el ligero movimiento del vestido dejara al descubierto un instante la piel de su muslo. Javier la observó, sin palabras, con una mezcla de lucha interna y deseo contenido. Cuando Alma se levantó para ir a su habitación, no cerró la puerta. Encendió la lámpara de su mesita de noche y se tumbó boca abajo sobre la cama, cruzando las piernas y fingiendo leer un libro. El vestido se subió un poco más, dejando ver el borde delicado de unos calcetines blancos que rozaban su piel. Javier apareció en el marco de la puerta, su sombra alargada por la luz tenue. ¿No tienes hambre?, preguntó con voz vacilante, sosteniendo una taza de té. No, gracias, respondió ella con una sonrisa juguetona. Pero tú, sí, solo quería pasar a saludarte, dijo él, intentando parecer despreocupado. Alma se giró lentamente, estirándose como un gato, arqueando la espalda y dejando que el vestido se deslizara un poco más, insinuando sin decir, últimamente entras mucho, comentó. Quizá te guste dejar la puerta abierta. Javier dio un paso adelante, con la mirada fija en sus piernas, luego en sus ojos. Estás jugando, Alma. Eso es peligroso. Ella se incorporó sobre los codos, mirándolo con desafío. Y tú no. El silencio se rompió cuando él se sentó al borde de la cama, como aquella primera noche. Esta vez, su mano se posó con cuidado sobre su tobillo, como probando una frontera invisible. Su toque era ligero, casi tembloroso,
Y Alma no apartó la mano. Tienes unos pies bonitos, murmuró él. Nunca me había fijado, pero ahora no puedo dejar de mirarlos. Alma sonrió, sintiendo como una ola de calor la invadía. ¿Tienes fetiche por los pies, Javier? Bromeó. Él se quedó inmóvil un instante, luego soltó una sonrisa tímida. Quizá. Pero no esperaba que lo descubrieras tan fácilmente. Ella le quitó uno de los calcetines y apoyó su pie en su rodilla. Él no se apartó. Su mano la rodeó con delicadeza y empezó a deslizar el pulgar por el arco del pie, un gesto íntimo pero todavía contenido dentro de los límites que ninguno de los dos quería. Cruzar, esto no puede continuar, susurró él, incapaz de apartar la mirada de su piel. ¿Por qué no? Respondió ella, tocando su mejilla con la punta de los dedos. Porque tú, calló y luego añadió. Porque lo deseas. Javier apretó sus dedos, mirándola fijamente, sintiendo la distancia que se acortaba entre ambos. El aire estaba cargado de electricidad y peligro, y justo en ese momento, un golpe en la puerta los hizo sobresaltarse. Debe ser tu madre, susurró Alma, mientras él se levantaba apresuradamente, como un niño pillado en falta. Ella se puso el calcetín rápidamente y se sentó erguida, mientras Javier cerraba la puerta tras de sí. Aquella noche, mientras yacía en la oscuridad, Alma repasaba una y otra vez cada gesto, cada palabra, cada roce. Sabía que aquello ya no era un juego. Habían cruzado un umbral invisible, y ahora la pregunta era quién rompería primero el hilo que los mantenía al borde del abismo. La última semana de mayo en Villanueva de la Vera fue sofocante. El calor parecía derretir hasta las piedras del pueblo, y la noche no traía alivio. Las ventanas abiertas dejaban entrar un aire inmóvil y pesado. En la casa de Alma, la atmósfera era densa, cargada de una tensión que parecía hacer vibrar cada rincón. Las conversaciones con su madre, Carmen, eran escasas y rutinarias. Ella llegaba a casa cansada, con el pelo recogido en un moño desordenado y el rostro bañado en una ligera capa de sudor. Alma, por su parte, se vestía con conjuntos ligeros y cómodos, camisetas de tirantes que dejaban al descubierto sus hombros y pantalones cortos de algodón, combinados con sus pies descalzos que parecían querer tocar cada centímetro del suelo fresco. Javier, por su parte, hacía esfuerzos visibles para mantener la compostura. Fumaba más de lo habitual, desaparecía horas en el garaje y volvía a la casa solo cuando las campanadas marcaban la medianoche. Sin embargo, a pesar de su distancia, sus ojos no podían ocultar la lucha interna, especialmente cuando Alma pasaba cerca, con su vestido ligero y su pelo suelto que rozaba la piel. Esa noche, Carmen se marchó a Slonem, un pueblo vecino, para ayudar a una amiga con las conservas de temporada. Alma quedó sola en la casa, con la puerta entreabierta y la luz tenue de una lámpara de noche encendida. Había encendido música suave, intentando calmar la tormenta que sentía en el pecho. Cerca de la medianoche, escuchó el sonido familiar de la puerta al abrirse. Javier entró sin hacer ruido, quitándose los zapatos con cuidado para no despertar a nadie. Al verla envuelta en una manta, con las piernas descubiertas y el rostro iluminado por la luz cálida, se quedó paralizado. ¿No duermes?, susurró él, como si temiera romper ese instante perfecto. Te estaba esperando, respondió ella, sin apartar la mirada. Javier se sentó en el sillón frente a ella, y durante unos minutos, el silencio llenó la habitación. Alma deslizó la manta hasta dejar al descubierto sus piernas, cruzándolas lentamente mientras se la observaba, atrapado entre el deseo y el miedo. Ya no eres la niña que conocí, dijo él con voz ronca. Eres diferente. Alma sonrió, una sonrisa que mezclaba picardía y desafío. He crecido, Javier. Y tú también. El aire se cargó de electricidad, y por un instante, la distancia entre ambos pareció desaparecer. Pero justo cuando el momento estaba a punto de estallar, Javier se levantó, dando un paso atrás. No podemos hacer esto, murmuró. No es correcto. Ella se levantó también, acercándose lentamente. ¿Y qué es correcto?, preguntó con voz baja. ¿Lo que todos esperan? Lo que dicta la razón. Javier la miró, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y deseo. No lo sé, confesó. Solo sé que te necesito, pero también que tengo miedo. Alma posó una mano sobre su pecho, sintiendo el latido acelerado bajo la tela de su camisa. Entonces no huyas, susurró. Quédate. Antes de que pudiera reaccionar, un golpe seco en la puerta lo sacudió. Carmen había regresado antes de lo esperado. Ambos se miraron,
conscientes de que aquella noche, todo había cambiado para siempre. Mientras la puerta se abría lentamente, una sombra se proyectó en el umbral, y una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podrían resistir lo inevitable, o aquel secreto los destruiría a todos? El misterio acababa de empezar. La mañana siguiente amaneció con un cielo encapotado que amenazaba lluvia sobre Villanueva de la Vera. En la casa, el silencio pesaba más que nunca. Alma despertó sola en su cama. La manta que la noche anterior había cubierto sus piernas ahora estaba cuidadosamente doblada al pie del colchón, como si nadie hubiera estado allí. En la cocina, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el tenue olor a humedad que entraba por la ventana entreabierta. En la mesa, una nota escrita con letra apresurada descansaba junto a una taza vacía. Necesito tiempo para pensar. Volveré y te contaré todo. No te preocupes por mamá. No la traicionaré, pero tampoco te olvidaré. La firma era de Javier. Alma leyó y releía aquellas palabras, sin lágrimas ni rabia, solo con una profunda sensación de vacío y un extraño alivio. Sabía que nada sería igual, que aquella línea cruzada la había transformado, y que Javier no había desaparecido realmente de su vida, sino que apenas comenzaba un juego peligroso. Las horas pasaron lentas, y en su mente resonaban los ecos de la última noche, las miradas, las caricias contenidas, el roce leve de una mano en el tobillo, la lucha silenciosa entre el deseo y la razón. Como si fuera una diosa en su trono, Alma se sentía dueña de un poder nuevo, un poder que asustaba y excitaba al mismo tiempo. El pueblo siguió con su rutina habitual, el panadero canturreando en la plaza, los niños jugando al balón en la calle empedrada, y los vecinos intercambiando saludos con la familiaridad de siempre. Pero en el corazón de aquella casa, las heridas invisibles palpitaban con intensidad. Alma se vistió con cuidado esa mañana, eligiendo un vestido de lino blanco con finos bordados y un ligero escote que dejaba sus hombros al descubierto. Sus labios llevaban un brillo sutil de vainilla, y su cabello caía en ondas suaves sobre la espalda, dando a su figura un aire de delicada sensualidad. Mientras caminaba por el pueblo, sentía todas las miradas sobre ella, no solo por su belleza, sino por ese aura de misterio que la rodeaba desde aquella noche. Sabía que Javier regresaría, que las palabras que debía decirle aún estaban pendientes, y que ambos estaban atrapados en un juego donde el siguiente movimiento podía cambiarlo todo. Al caer la tarde, una sombra apareció en la puerta de la casa. Alma sintió como el tiempo se detenía. Javier estaba de vuelta, con la mirada más intensa y un gesto decidido. Sin decir palabra, cruzó el umbral y cerró la puerta tras de sí. En aquel instante, el silencio se rompió con una sola pregunta que llenó el aire: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Y así, entre susurros y secretos, comenzó un capítulo nuevo, donde la pasión y el peligro se entrelazaban en un baile imposible de detener.